la terrible lepra que sufre la iglesia casi desde su inicio. ¿Qué quiero decirle con esto? Aunque le estoy hablando de algo humano, de algo literal que nosotros conocemos como una enfermedad terrible, infecciosa, que es la lepra, esto es simbólico. Me refiero a algo espiritual que le acontece a la iglesia. Y recuerde, hago notar lo siguiente: casi desde su inicio. ¿Por qué digo casi desde su inicio? Porque desde el nacimiento de la iglesia, que fue donde ya nosotros vemos a la iglesia nacer, ahí en el capítulo 2 de los Hechos, en la manifestación del Espíritu Santo sobre los creyentes, ahí es donde nace la iglesia, donde se convierte de ser un grupo de personas reunidas en una forma religiosa, porque eran humanos, a un grupo de gente espiritual, que aunque eran humanos, su experiencia era con el mismo Dios de los cielos, y de ahí comienza un grupo de hombres y de mujeres que, aunque estaban en esta tierra, tenían una relación directa con el mismo Dios de los cielos. Entonces, les voy a invitar a que descubramos esa enfermedad terrible, esa lepra, digamos que es un virus terrible, mortal, que, déjeme decirle, no ha matado a la iglesia, pero le ha dañado terriblemente su cuerpo. Yo quisiera, mi hermano, mi hermana, que pusiera mucha atención. Esta es una terrible lepra espiritual que ha estado haciendo sufrir a la iglesia. Satanás ha sido el que ha estado inyectando ese veneno. Y lo más terrible es que nosotros, los cristianos, no hemos sabido detectarla. Y si en algún momento la detectamos, como que no le ponemos mucha atención, porque para muchos, para una gran mayoría de cristianos, como que les roba algo de ellos, porque aquí se trata de lo que es mío y de lo que es de Dios. Y lamentablemente, los seres humanos preferimos tener nosotros, aunque Dios no tenga. Pero mejor les voy a leer la escritura, pero quiero que ponga mucha atención. Esta es una enfermedad, esta es una lepra, este es un virus de los más infecciosos, de los más mortales, y lo ha estado sufriendo la iglesia casi desde su nacimiento. Y cuando digo casi, dejo un margen por un tiempo, el tiempo en que la iglesia realmente se dejó mover por el Espíritu Santo, que no fueron muchos años, porque ya los discípulos pudieron sufrir. Me refiero a los 12 apóstoles, sufrieron por causa de esa enfermedad.
el apóstol Pablo y los demás apóstoles de su tiempo sufrieron por esa terrible enfermedad. Esta enfermedad se conoce en los medios cristianos de una manera muy peculiar. Se conoce como legalismo. Pero voy a adentrarme en el tema. Les voy a invitar que vengan conmigo a Lucas capítulo 18. Vamos a leer del verso 9 hacia el 14. Y una vez más, les quiero mostrar por medio de las Sagradas Escrituras que porciones de la Sagrada Escritura tan importantes y tan necesarias como es esta Escritura, donde se nos revela esa terrible enfermedad que nos está matando como iglesia, no paramos para meditar en esa porción de la Escritura. Casi nadie habla de ella. Y al no parar nosotros y meditar en esta porción, al no tener la revelación de esta porción de la Sagrada Escritura, al no predicar los predicadores de esta Escritura, estamos dejando que esa lepra siga avanzando, siga haciendo sufrir a la iglesia y, ¿por qué no decirlo?, matando muchos miembros de la iglesia. Y en estos momentos hay líderes reconocidos tan infectados como usted no tiene una idea. Ay, hermano Rodríguez, ya va a empezar a criticar a los líderes. No, hermanos, ustedes van a descubrir que esta es una verdad que casi nadie la presenta, una verdad como que los predicadores no la vieran. Comenzamos y dice ahí Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, hermanas, una vez más, les comparto el título del mensaje de este día. Al mensaje de este día le he titulado: Una terrible lepra que sufre la iglesia casi desde su inicio. Una vez más les recuerdo esto. Hago la aclaración que la iglesia no nació con esta lepra, que la iglesia nació pura, nació perfecta, nació limpia, pero de pronto por ahí, como la cizaña que sembró el enemigo de Cristo, el sembrador de la palabra, así también, a unos años
del derramamiento del Espíritu Santo, a unos años de que la iglesia iba por todos lados, unida como un solo hombre, llevando la palabra, comenzó a introducirse esta enfermedad. Y si en aquellos tiempos, cuando el Espíritu Santo estaba actuando al 100%, logró introducirse esta enfermedad, logró Satanás infectar a la iglesia con este mal. Piense por un momento, hermano, hermana, ¿cómo estaremos en estos días? Me refiero a la iglesia en general, en el año 2024. Mejor no lo piense, porque en primer lugar no va a alcanzar a entender las dimensiones hasta dónde está enferma la iglesia y a qué grado está enferma. Ojalá que el Señor nos abra el entendimiento en este día y que podamos tener la revelación de lo que nos dice esta porción de la Sagrada Escritura. En primer lugar, esta es una historia que tiene que ver con el orgullo y la humildad delante de la presencia de Dios. Déjeme decirle, nosotros deberíamos de agradecer a Dios. Me refiero a los cristianos, a los creyentes en Cristo Jesús. Porque tenemos tanta revelación de parte de Dios. Tenemos tantos ejemplos de parte de Dios. De cómo y de cuántas maneras Dios nos revela lo que es la verdadera vida cristiana. Que si nosotros aprovecháramos realmente el tiempo y buscáramos a Dios para que nos diera la revelación, déjeme decirle, la iglesia sería todo lo contrario de lo que es el día de hoy. Hermano Rodríguez, ¿con esas palabras está usted diciendo que estamos muy mal? Pues más vale que lo crea, que estamos muy mal. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Bueno, le acabo de hacer una declaración. Que el Señor nos muestra una historia. Y déjeme decirle que para mí esto es una historia. Que a poco nadie, fíjese bien, de los que vivían en su tiempo pudieron darse cuenta como para poder identificar dónde sucedió. Pero esto tuvo que haber sucedido porque yo no creo que el Señor Jesús inventara un cuento solo para emocionar a sus oyentes. Yo creo que esto fue algo que sucedió porque el Señor da detalles. Y déjeme decirle una vez más, aquí tenemos una historia, algo que sucedió, donde se muestra lo que es el orgullo y la humildad del ser humano delante de la presencia de Dios. Y vamos a ir paso a paso. Y déjeme decirle, antes de que nos adentremos, lamentablemente, y aquí es donde comenzamos con la enfermedad, todos los que hemos creído en Cristo y los que no han creído en Cristo, porque somos humanos, porque somos descendientes de Adán y Eva, manchados con el pecado de Satanás, no creemos que somos malos. Cosa curiosa, ¿no le parece? Ni cuando no creíamos en Cristo, no pensábamos que éramos malos. Mucho menos ahora que ya creemos en Cristo.
A mí me ha tocado hablar con 2 hermanos o con 2 hermanas que en la iglesia tuvieron un problema. Y el problema era tan serio que tuve que hablar con ellos. Pues déjeme decirle, al tenerlos delante de mí, tengo que exponerles la situación y detallarles cómo pasó todo. Y aún después que les digo cómo sucedió todo, ninguno de ellos es culpable. Uno dice, pues no me acuerdo que haya dicho yo eso. El otro dice, es que tienen que hacerme justicia, este me está ofendiendo. El asunto es que al final nadie acepta su culpabilidad. Estamos tremendos. Mire, hermanos, vamos a ir paso a paso. Leamos lo que dice ahí en Lucas capítulo 18 y verso 9, donde comienza la escritura. A unos que confiaban en sí mismos como justos. En otras palabras, esta parábola, esta historia que cuenta el Señor, está dedicada para usted, hermano, para usted, hermana, y para mí. Porque todos, de alguna manera, o más bien, todos en una cierta cantidad, estamos enfermos de esa lepra. Algunos medios resfriados y otros agonizantes. Están tan enfermos, tan graves, que ya no soportan la enfermedad. Dice aquí, verso 9, Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí me detengo. Una vez más le digo, esta parábola, esta historia, la cuenta el Señor, la dedica el Señor a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y seguramente que usted y yo estamos pensando, ¿por quién diría el Señor eso? En lugar de decir, Señor, me estás hablando. Señor, háblame. Señor, con leer esta pequeña porción, estas cuantas palabras, solo al leerlas, Señor, siento que me duele el corazón. Siento, Señor, como que estoy avergonzado delante de ti. Siento, Señor, como si fuera nadando en contra de la corriente, que en lugar de avanzar, cada día voy más atrás. Si no hay esa sensación en usted y en mí, déjeme decirle, estamos muy graves. Esta lepra nos está matando. Grábese una vez más esta porción. Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, esta historia, esta parábola, era dedicada para alguien. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, por despertarme. Gracias, Señor, por hacerme volver en sí. Gracias, Señor, por hablarme, por mostrar mi corazón. Y ayúdame, Señor, para que pueda rendirme delante de ti y que pueda realmente hacerte sentir bien, agradarte y también
hacerme sentir bien a mí mismo y agradarme a mí mismo. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque muchos de nosotros tenemos muchos años de convertidos, estamos asistiendo constantemente a una iglesia, sentimos la presencia de Dios y estamos pensando que estamos bien y nunca hemos descubierto que estamos enfermos de esa lepra. Pero hoy va a haber un grupo de personas que vamos a reconocer, y no solamente a reconocer por hacer sentir bien al que está predicando, sino vamos a reconocer porque sentimos algo allá adentro que nos está inquietando, que nos está molestando, y sentimos que Dios nos está hablando directamente. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué quiere decir eso? A unos que no creían que eran malos. A unos que siempre creían que hacían lo correcto. Mire qué tremendo. Le invito para que veamos lo que está apenas arriba antes de comenzar a leer el verso 9. Hay una inscripción en letra negra. A mí me llama la atención todo. Por eso es que Dios me revela muchas cosas. Porque a mí todo me habla del mensaje. Hasta esas letras negras que están ahí. En mi Biblia dice, parábola del fariseo y del publicano. ¿Cómo ve? Eran dos personas. Estas personas seguramente se conocían. ¿A poco no tenían relación? Porque se ve que había una diferencia. Y la diferencia la hacía el fariseo. Yo creo que el publicano deseaba entablar una conversación con el fariseo, pero al fariseo no le importaba cruzar ninguna palabra con el publicano. El asunto es que se habla de dos personas y estas dos personas acudieron al templo a orar. Piensen esto. Dos personas en el mismo templo con la misma misión, con el mismo propósito. Los dos iban a hablar con Dios. Grábese esto. Allá estaba la casa de Dios. Allá se dirigían los dos. No creo que iban platicando, iban conviviendo, compartiendo, no. ¿A poco iban al mismo tiempo? Uno por un lado de la calle y el otro por el otro lado de la calle. Y se encaminaron ambos al templo y ambos entraron al templo. No sé si esto le da a entender algo a usted. A mí sí. ¿Qué entiende usted, hermano Rodríguez? Que en el mismo templo nos encontramos dos personas. Una muy grave, agonizante ya de esa lepra, y otro que está buscando atenderse, alguien que está buscando no llegar a enfermarse. Por ahí dicen que es bueno que uno prevenga algo para no llegar a enfermarse de gravedad. No sé si me explico. Ahí en el mismo templo de Dios, en la misma casa de Dios, en la misma presencia de Dios,
había dos personas, una muy grave y la otra que estaba siempre al pendiente, checándose. Y posiblemente usted me preguntaría en estos momentos, hermano Rodríguez, ¿y a cuál cree usted que se parece? Y yo te voy a decir, yo siento que me parezco al fariseo. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? ¿Que no tiene 47 años sirviendo al Señor? Sí. Pero yo siento que me parezco más al fariseo. Hermano Rodríguez, entonces no tiene nada bueno usted. ¿A poco sí? Pero no soy yo el que lo ve, es Dios el que lo ve. Y si es Dios el que lo ve, yo prefiero identificarme con el fariseo. ¿Y por qué no con el publicano, hermano Rodríguez? Porque si me identifico con el publicano, ya no me preocupo. Y si me identifico con el fariseo, si algo bueno tengo, ya es ventaja. Y voy a estar luchando contra lo otro. Y voy a estar siempre dispuesto a buscar, descubrir en mí lo que me está estorbando. Y voy a tener la libertad, el respaldo de Dios para hacer a un lado aquello. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que iban dos hombres a orar al templo. Fíjese qué tremendo. Los dos van al templo. Los dos van a buscar a Dios. Los dos van a hablar con Dios. Y los dos entran al templo, los dos llegan a la presencia de Dios. Y los dos están hablando con Dios. Nadie se iba a imaginar que de esas dos personas que entran al templo, que van a la casa de Dios, que llegan a la presencia de Dios y salen del templo, salen de la presencia de Dios, jamás nadie se va a imaginar que solo uno de ellos salió justificado delante de Dios o salió agradando a Dios. Si Dios no nos muestra esta historia, esta parábola, este ejemplo, posiblemente nunca nos diéramos cuenta de esa terrible enfermedad, de esa terrible lepra espiritual. Por eso le doy gracias a Dios por esta gloriosa escritura, una escritura que muchos líderes la evaden porque no les conviene, porque se van a identificar y no quieren identificarse ahí. Muchos líderes pasan por alto esta escritura porque están muy ocupados inquiriendo en la Sagrada Escritura para poder entender las profecías y así emocionar a los hermanos en la iglesia. Y si tiene programa de radio, más todavía. Y si tiene programa de televisión, más todavía. Y yo le quiero ser honesto, hermano. Yo sé que voy a inquietar a muchos. Pero ¿de qué nos sirve tener la revelación de todas las profecías si nosotros estamos enfermos de esta lepra espiritual? ¿De qué le sirve a la iglesia que nos desvelemos y que logremos revelarles tantas profecías si están enfermos de egoísmo,
si están enfermos de eso que están sintiendo que tienen cuando están desagradando a Dios, ¿de qué sirve? Mire, aquí podemos ver que llegan esos dos hombres al templo. Vamos suponiendo que usted y yo estamos fuera del templo y vemos entrar al fariseo por un lado, una persona muy elegante, una persona que tiene una imagen de religioso que no puede con ella, es decir, que va mostrando santidad por todos lados y pureza por todos lados. Y como quiera vemos a un publicano que, aunque se sabe que cometía muchos errores, pero va buscando a Dios. ¿Quién va a pensar que después de que esas dos personas salgan de la iglesia, alguien de ellos sale desagradando a Dios? Alguien de ellos sale sin ser aprobado por Dios. Tú vas a la iglesia, ¿verdad, hermano? Yo también. Tú vas a la iglesia, ¿verdad, hermana? Yo también. Tú hablas con Dios, ¿verdad? Es decir, te metes en la presencia de Dios. Yo también. ¿No crees que deberíamos preguntarnos en estos momentos, tú y yo, cómo salimos de la presencia de Dios? O después que acudimos a la iglesia, o después que hablamos con Dios, o después que hacemos algo que creemos que agradamos a Dios, ¿no te has puesto a pensar en tu salida de la presencia de Dios? Como que nosotros, al decir que somos cristianos, que servimos a Dios, deberíamos de preguntarnos, y después de lo que yo hago para Dios, y después de lo que yo sirvo a Dios, ¿qué viene quedando ante la presencia de Dios? Te voy a dar un ejemplo, yo doy muchos ejemplos. Ojalá que me quede con alguno de ellos. Allá en mi tierra, en Jalisco, México, me quedaba muy grabado que se sembraba el maíz y se daba una cantidad abundante de maíz. Era una tierra buenísima. Y cuando ya se cosechaba el maíz, era el campo lleno de plantas de maíz. Pero se cortaba la planta de maíz desde el tronco y se hacían montones de plantas. Y ahí se secaban. Y en el tiempo de cosechas nos contrataban para ir y cosechar el maíz, sacar la mazorca de la planta y amontonarla por ahí. De ser un gran montón de plantas de maíz, quedaba un pequeñito montón de mazorcas de maíz. Era un montón de planta que después se hacía pastura para animales, comparado con el montoncito de mazorcas. Cosechábamos mucho frijol, y el frijol era una plantita que se enredaba en la planta de maíz hasta la espiga. Se iba subiendo y subiendo hasta la espiga, y ahí iba echando las vainas de frijol. Y lo que hacíamos nosotros era que donde había frijol, cortábamos la parte de la planta de maíz después del elote, la cortábamos y esa la amontonábamos, y se hacían montones grandísimos de 10, 15 metros de alta.
los montones de frijol con la espiga o la parte del elote para arriba, y en la vaina todavía, en la cubierta del grano. De manera que eran grandes montañas de frijol. Y cuando llegaba el momento, se extendía esa montaña de frijol en el piso a dejarla como de 1 metro de alto. Y ahí había que pasar bestias, burros o caballos. Había que golpearla con palos para que, como ya estaba seco el frijol, la vaina donde estaba el frijol con los golpes se abría e iba saliendo el grano. El asunto es que de aquella gran montaña de frijol en la parte de la planta de maíz y en la vaina todavía salían costales de frijol, pero era una cantidad mínima a comparación de toda la basura que quedaba. Ojalá que me entiendas. A ver si le pedimos a Dios que trate con nosotros y que nos haga ver realmente qué tenemos de maíz puro, sin basura, a ver qué tanto tenemos de frijol en grano y a ver cuánto tenemos de basura en nuestra vida espiritual. Yo sé que en ocasiones soy muy tosco. Yo sé que en ocasiones soy muy tosco, soy muy duro al hablar, pero no creo que haya otra manera que podamos entender tú y yo la palabra de Dios. Y no porque necesitemos que nos hablen duro, pero es que esa es una realidad, que si uno realmente es espiritual, ni lo ofende, ni lo lastima, sino al contrario, uno siente alivio cuando Dios le habla al corazón. Dijimos entonces que fueron 2 las personas que entraron al templo a hablar con Dios. Y no se iba a esperar que alguno de los 2 saliera sin haber agradado a Dios. Es decir, no se iba a pensar que alguno de los que salieron saliera desaprobado por Dios. Si tú y yo estuviéramos fuera y vemos entrar al fariseo y al publicano a hablar con Dios, seguro que al verlos salir, pensamos, creemos con todo el corazón que salieron bien con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que de 2 que fueron al templo a hablar con Dios y que hablaron con Dios y que Dios los escuchó, solo uno de ellos salió agradando a Dios. Aquí está la oportunidad para que pensemos en todos los que entramos a la iglesia a buscar de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos salir sin haber agradado a Dios y volvemos a regresar a la iglesia y pasamos 1 año y pasamos 10 años y pasamos 47 años como yo y no salimos aprobados por Dios? ¡Qué tremendo! Por el otro lado, no pensemos en ir al templo,
Pensemos en la vida diaria que vivimos, porque ya nosotros los creyentes no debemos pensar en el día que vamos a la iglesia, como muchos lo toman solo el día domingo, o el que más va solo 3 días a la semana. Pero no, hermanos. Desde que creemos en Cristo Jesús, es nuestro caminar a cada minuto con Dios. Y esto es lo que debemos preguntarnos. Después de lo que nosotros le ofrecemos a Dios, que creemos que agrada a Dios, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que se ve de nosotros hacia Dios. Pero, ¿cómo se verá de Dios hacia nosotros? Nosotros vamos a la iglesia, buscamos a Dios con todo el corazón, o vivimos una vida que creemos que agradamos a Dios con todo el corazón. Pero ¿por qué no le preguntamos a Dios qué de lo que hacemos realmente le agrada y qué no le agrada? Y déjame decirte, hermano, ¿a poco pensando que estamos sanos de esa lepra espiritual que te platico, terminamos dándonos cuenta que estamos a unos días de morir por causa de la enfermedad? Hermano Rodríguez, no sea trágico. Hermano, hermana, ¿cuántas personas, óyeme bien, no han tenido ningún síntoma que le muestre que tiene alguna enfermedad terminal? Es decir, ¿cuántas personas han vivido normal y tranquilamente, comiendo de todo, no sintiendo ningún dolor, y de pronto, de la noche a la mañana, aparece que están muriéndose de cáncer, que se están muriendo por un tumor, o que la sangre no fluía correctamente y están en el hospital porque les dio un ataque al corazón? Todo estaba bien, pero no se checaron. Todo estaba bien, pero no se acercaron al profesional para que los revisara a ver cómo se encontraban. ¿No crees, hermano, hermana, que esta es una gloriosa oportunidad para ti y para mí? Que mirando a estos 2 hombres que creían en Dios, que amaban a Dios, y que ellos sentían que estaban haciendo algo para Dios, pero que al final descubrimos tú y yo, por el Espíritu de Dios, por lo que Dios dejó plasmado en esta escritura, que no era como ellos pensaban, que uno salió de la presencia de Dios aprobado por Dios y el otro salió desaprobado. Hermano, hermana, esto está especial, esto está hermoso. Yo quisiera en estos momentos que pensáramos en algo. Iban los 2 hombres al templo de Dios. Uno era fariseo. El fariseo era una persona que aparentemente estaba muy cerca de Dios. Era una persona que mostraba su religión en su vestimenta, en su imagen personal, y seguramente que cualquiera que veía al fariseo entrar al templo sabía
que esa persona o creía que esa persona realmente agradaba a Dios. Y cualquiera que viera al publicano, que era una persona que se sabía que aunque eran judíos también, pero se alquilaban al gobierno romano para cobrarle los impuestos a los israelitas. O sea que el gobierno romano se valía de los publicanos para por medio de ellos tener menos problemas con el pueblo de Israel y que fueran los mismos israelitas los que les cobraran los impuestos. Pero se sabía que los publicanos, si había que cobrar el 3%, ellos decían, hay que pagarle al gobierno 3,5%. Y ese medio lo ponían aparte. Por eso los tenían como ladrones y los tenían como traidores a la patria, porque se alquilaban a Roma, porque se prestaban para trabajar para Roma. El asunto es que cualquiera que viera entrar a los dos pensaría que el fariseo seguramente que estaba agradando a Dios. Y cualquiera que viera entrar al publicano sabría que ese no iba a agradar a Dios. Cosa curiosa, ¿verdad, hermano? ¿Cómo nos veremos nosotros ya en grupo entrando a la iglesia? Seguro que si alguien nos ve de afuera, han de pensar, el hermano Rodríguez, porque es el líder de esta organización, seguro que es el que más agrada a Dios. Eso es lo que puede pensar la gente allá. Pero realmente, ¿cómo estará nuestra condición delante de Dios? Hermano Rodríguez, ¿a poco usted no se siente seguro? Déjame decirte, a mí no me han inquietado los grandes predicadores. Creo que la mayoría de los grandes predicadores que he conocido no me han impresionado tanto como me impresiona una mujer o un hombre de los más sencillos de la iglesia. Porque hay gente muy sencillita que le ha entregado a Dios su corazón de verdad. Y yo te lo digo por testimonio, en nuestra iglesia, en cualquier parte donde tenga una iglesia, hay hermanitos tan sencillos, tan sinceros, y hermanitas que llegan a la iglesia, adoran a Dios, participan en lo que tienen que participar, apoyan económicamente lo más que pueden, se alimentan y se van despidiéndose con una sonrisa. A eso les tengo miedo, esos me inquietan, esos me hacen temblar. Pero hay otros hermanos que vienen a la iglesia y se meten en cada problema, a cada rato, cuando no es con una cosa, es con otra, pero siempre andan en problemados. Esos no me inquietan, ni los predicadores grandes. Me inquietan esas personas sencillitas que, como te digo, vienen, escuchan con atención, el Señor quebranta sus corazones, ellos se dejan quebrantar, lloran, derraman su alma delante del Señor, vienen y me abrazan y me dicen, hermano, gracias porque el Señor me habló, y se van. A esos les tengo respeto, porque esas personas pueden salir más justificadas que yo si no pongo atención en cómo debo comportarme como siervo de Dios. Y aquí les hablo directamente a los
predicadores, a los pastores de nuestro ministerio. Hermanos, tengamos cuidado. Como dijo el apóstol Pablo, no vaya a ser que nosotros, siendo heraldos, siendo los que vamos delante anunciando al Señor, terminemos siendo descalificados. Porque muchas veces, por nuestra manera de hablar y de actuar, estamos peor que muchos de los que tenemos como miembros en la iglesia. Aquí dice la palabra de Dios que subieron esas dos personas a orar. Si nosotros los vemos de fuera, el que va vestido de una forma muy honesta, muy decorosa, muy respetuosa, el que va con un semblante como de santidad, al que conocemos que está siempre al frente en lo espiritual, como eran los fariseos. Fariseo quiere decir apartado, segregado, como que es alguien muy especial. Cualquiera diría que es el fariseo, el que sale justificado. Pero delante de Dios es donde está la realidad. No importa de qué manera entramos nosotros, no importa qué vamos pensando nosotros, no importa cómo nos sentimos nosotros, no importa qué es lo que esperamos nosotros. Lo que importa es lo que Dios ve y lo que Dios anota y lo que Dios toma en cuenta. Eso es lo más importante. Y hermano, hermana, seas un miembro del cristianismo que apenas estás comenzando hoy a caminar en el Señor, o ya seas el predicador o el cristiano que tiene más tiempo sirviendo al Señor, lo más importante en estos momentos es descubrir cómo estamos delante de Dios, porque de otra manera perdemos nuestro tiempo. Y yo siempre he dicho una cosa: hace 47 años que le entregué mi vida al Señor. Hace 47 años que dejé el vicio de licor. Hace 47 años que dejé de ver la mujer ajena. Y hace muchos años que dejé de trabajar secularmente. Cuando estaba a punto de hacer mucho dinero en Estados Unidos, dejé el trabajo. Y yo digo, ¿de qué me serviría ahora, cuando ya voy sobre los 75 años de edad, cuando prácticamente, si no hago lo que a Dios le agrada, cuando ya perdí toda una vida en vano, inútil? ¿Te imaginas? Ahora, ¿sabe Dios cómo hemos vivido? ¿Sabe Dios cómo nos ha calificado el Señor? ¿Sabe Dios cómo estamos delante de Él? ¿No crees, amado hermano, amada hermana, que esta sería la oportunidad de oro para sincerarnos directamente con Dios y saber, estar conscientes cuál es la calificación que Dios nos da? Porque sería en vano, sería inútil seguir de necios todavía después de tantos años, y ahora con la oportunidad de descubrir si hemos estado mal y no hacerlo. ¿Te imaginas haber perdido tantos años en la religión cristiana? Porque si no agradamos a Dios, solo fuimos religiosos.
Y al final, es más, mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 18 y en el verso 14. Dijo el Señor Jesús: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y el Señor está hablando del publicano. Está hablando del que se creía que era un ladrón. Está hablando del que se creía que era un traidor a la patria israelita. Pero ¿por qué éste salió justificado delante de Dios? Porque abrió su corazón, porque valoró su condición y porque él mismo se expuso delante de Dios. Él mismo se dio cuenta que tenía una naturaleza pecaminosa que lo podría traicionar en cualquier momento. Y dijo, al entrar, antes de hablar algo con Dios, lo primero que dijo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Dios mío, no me mires así por encima, Señor. Yo sé, Señor, que tengo una naturaleza pecaminosa. Yo sé, Señor, que te ofendo en cada momento, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ese es el punto principal. Eso deberíamos de hacer cualquiera de nosotros. Pero mi hermano, mi hermana, este tema te lo podría extender por todo un año, todos los días, una predicación, y te aseguro que no te repetiría nada, porque tiene tanto de dónde sacar bendición. Nada más que hoy ya se me terminó el tiempo. Aquí me voy a detener.